buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y he publicado ya varios libros y escritora. He publicado ya varios libros en diversas plataformas literarias como Amazon, Nebei, Lulu, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram, la página de encuentros y ahora en mi canal de YouTube donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditas, como por ejemplo en la corte de Alejandro VI, el noble plebeyo o el conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno. Asimismo hago reseñas de obras de grandes autores como Si no el egipcio de Mika Baltari, Aloma de Mercè Rodoreda y otras obras que me han llamado la atención tanto como por escritora como por lectora. He abierto un ciclo dedicado a la Biblia, a la Palabra de Dios, y otra sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios. También hago asimismo novelas narradas de viva voz, es decir, espontáneas, según me van surgiendo, como La Torre de Piedra de la Costa y El Castillo de la Imaginación, que podéis disfrutar todo esto en mi canal de YouTube. Y ahora, siguiendo con las reseñas de las obras de grandes autores, vamos a abordar un autor que es una maravilla, un gigante de la literatura universal, como es Goethe, con Fausto. Goethe es un autor romántico, un autor alemán, un autor del siglo XVIII y XIX. Es un autor que es de la alta burguesía, un autor que está muy influenciado por la revolución industrial, todos estos movimientos románticos que surgieron ya en el siglo XVIII, cuando Europa estaba ya en la época contemporánea, estaba ya la Revolución Francesa, había una serie de movimientos sociales, el mundo estaba completamente cambiando y Goethe es de alguna manera, un hombre que expresa lo que siente en su alma, como todos los escritores, pero de una manera magistral. Cuando abarca el tema de Fausto, ya lo hace igual que las desventuras del joven Werther, que de alguna manera expresa muchas de sus emociones, sentimientos e incluso de sus propias vivencias. Fausto es una obra colosal en la cual él, es en realidad una obra de teatro, pero en la cual él aborda el tema del sabio que quiere ser más sabio y que no duda en vender su alma al diablo. Es un poco el tema de ya tan manido, pero de otra forma, como hizo Oscar Wilde con Dorian Gray, pero aquel quiso la juventud y este le pidió al diablo la sabiduría. Con la sabiduría vienen las riquezas y tal. Bueno, el caso es que aquí vemos la diferencia totalmente con Salomón, que Salomón le pide a Dios la sabiduría para poder gobernar su pueblo, y Dios le dice, como no me has pedido ni la muerte de tus enemigos, ni me has pedido el poder, ni me has pedido la gloria, te voy a dar la sabiduría, porque me has pedido bien, le complació a Dios esta petición de Salomón, y con esto te va a dar todo. Y efectivamente sabemos cómo Salomón fue el rey más sabio que ha existido y que no existirá otro de la historia, y lo tuvo todo. Entonces, aquí Goethe aborda el tema de una manera diferente. En vez de dirigirse a Dios, se dirige al diablo. Mala elección. Luego le traerá unas consecuencias, pero malas, pero que en principio el demonio va a ceder a sus deseos, Mefistófeles, como le llama, y en un principio se le aparece como un demonio horrible, y el profesor Fausto le dice, ¿cómo te presentas así? Lo que me vas a dar es miedo. Y entonces se convierte en una especie como de estudiante o de monje. Bueno, el diablo adopta diversas formas, ¿no? Pero lo que no se da cuenta en la novela, luego se dará cuenta evidentemente Fausto, es que a pesar de que lo consigue todo, no consigue lo que realmente él desea. Es una muy buena obra, en la cual es una obra moral y que nos enseña que nunca debemos ponernos en manos del diablo, porque el diablo cobra rápido, aunque a corto plazo te dé lo que deseas, pero luego te lo cobra rápido y luego vas a la destrucción. El siglo XVIII fue un siglo
que empezó el ateísmo, por desgracia, empezaron a moverse ya los cimientos de la civilización y toda aquella fe que había estado durante la Edad Media, en la época de Jesucristo, tal, se va perdiendo, queda un remanente, pero empiezan los grandes literatos de la época, el siglo de las luces, de la razón y tal, y se abandona la idea de Dios. Por lo tanto, esto es un reflejo de aquella sociedad. El doctor Fausto, cuando se le aparece el diablo, le dice: yo quiero la sabiduría, yo quiero, todo. Y además aparece la figura de Margarita. Margarita es una joven hermosa, una joven que codicia Fausto, y veremos cómo la va a conseguir, la va a envilecer a su amor. El diablo lo va a conseguir, pero no voy a decir el final, porque evidentemente ya descubriría la obra. Pero Fausto se va a dar cuenta, ¿no?, de que lo que ha pedido le va a pedir consecuencias, le va a provocar una serie de consecuencias muy malas y que no se puede jugar con el diablo. En esa época había muchos doctores Fausto, ha habido muchos hombres que han querido descubrir los misterios del mundo, del universo, como existen ahora también, a través de, evidentemente nosotros estamos ya mucho más adelantados. Ha habido los viajes al espacio, a la Luna, a Saturno, a Marte, que esto era impensable en aquella época y que trasciende incluso la imaginación que tuvo desbordante Julio Verne. Pero, a pesar de eso, el siglo XX, por ejemplo, ha sido el siglo del ateísmo. Ha habido una serie de autores que han negado a Jesucristo, han negado a Dios y han querido ser Dios. Y han creído, con el humanismo, de que nosotros lo podíamos todo. Y esto no es así. El hombre es limitado, el hombre es un ser que necesita a Dios, porque le ha creado él. Y evidentemente, por muchos poderes que uno tenga, que no los tiene, pues no podemos ser Dios. Solo hay un Dios. Jehová, Dios de los ejércitos, su Hijo Jesucristo, y los demás somos seres humanos. Los ángeles, que son ministros de Dios, que ejecutan las órdenes de Dios, estos sí tienen poderes porque Dios se los da, porque es necesario que los tengan. Pero nosotros no tenemos poder ninguno. ¿Para qué? Nosotros vivimos en la tierra y tenemos que hacer un poco, lo que Dios nos ha dicho para que seamos felices. Y el diablo no es la solución. Muchos se han vendido al diablo, incluso en esta época, incluso en pleno siglo XXI. Muchos han entrado en los dominios del diablo, muchos han vendido su alma al diablo, sobre todo estos cantantes famosos y tal. ¿Para qué? Bueno, para que les diera la fama, les diera el poder, les diera la gloria, porque se sienten poderosos, se sienten superiores a los demás, a la gente común y corriente. Y esto es un error tremendo. ¿Por qué? Porque a la larga sabemos dónde van a ir. Por haber negado a Dios, se van al infierno directos, porque el que juega con el diablo acaba quemándose. Entonces es una lección. Es una obra muy bien escrita. Fausto es un gran novelista, y aunque evidentemente, pues es una obra de teatro, pues la lees con un gran gusto y te hace reflexionar, ¿no? Los que somos creyentes, pues lo vemos con una cierta ironía, y el que no es creyente, pues lo verá como una especie de cuento, pero que tiene mucha moral y que tiene mucha trascendencia, ¿no? Y es muy triste porque, claro, sabemos cómo va a terminar. El diablo, que es Mefistófeles, tiene unos diálogos tremendos con Fausto. Le va diciendo exactamente, porque nos conoce muy bien, nos ha observado durante mucho tiempo, ha tenido tiempo, 6.000 años
de observarnos y sabe muy bien de qué pie cojeamos. Entonces sabe que el hombre apetece lo que no tiene, lo que no puede tener, muchas veces, porque evidentemente el ser humano es muy limitado, somos muy limitados y por lo tanto queremos lo que no podemos poseer, lo queremos todo. El que es rey quiere más, el que es gobernante quiere más, el que es rico quiere más. No nos conformamos con lo que tenemos y esto es una pena y una desgracia. Cuando pierdes la juventud, quieres volver a ser joven. Cuando quieres... Todo esto nos da una imagen pobre de lo que es el hombre, ¿no? No se contenta. Que sí, que el hombre después de la caída ha perdido muchas cosas que tenía, y es una pena y una desgracia, es una maldición, pero que podemos superarlo a través de Cristo. Y no es Mefistófeles, no es el demonio al cual tenemos que acudir, sino a Dios, que es el que nos va a dar la vida eterna si creemos en su Hijo Jesucristo. Esto es un poco la reseña que yo quería hacer del Fausto de Goethe.